Listo, muy buenos días a todas, todos y todes. Es un placer tenerles acá el día de hoy. El evento va a estar en español, entonces si hay personas acá que quieren escuchar el evento en inglés o en francés, por favor, hay traducción. Pueden recoger los equipos al frente y vienen acá y pueden escuchar en inglés o francés. Entonces, el evento de hoy es sobre las experiencias de mujeres migrantes en tránsito y las implicaciones que tienen estas experiencias una vez que las mujeres migrantes llegan a los países de destino. Ayer, en diferentes espacios, ya tuvimos la oportunidad de comenzar a conversar sobre las experiencias de mujeres migrantes y los desafíos que enfrentan en el contexto migratorio. Y hoy queremos continuar esta conversación y enfocarnos especialmente en esta etapa de tránsito migratorio y en cómo esta etapa influye en la integración en los países de destino. Como sabemos, alrededor de la mitad de las personas migrantes a nivel global son mujeres. También está muy claro que la migración está atravesada por el género. Por un lado, los roles y dinámicas de poder influyen en quienes migran, cómo lo hacen y también quién enfrentan el camino. Sabemos que las mujeres enfrentan otros riesgos que los hombres, por ejemplo. Sin embargo, hasta el día de hoy, los datos sobre las experiencias diferenciales son escasos y aún existe poca evidencia sobre estas realidades de las mujeres migrantes en tránsito. Y eso justo es la razón por la cual el día de hoy, en esta sesión, queremos poner la mirada sobre estos retos particulares que enfrentan las mujeres migrantes en tránsito y identificar buenas prácticas para mejorar su protección e integración. Y para eso contamos con presentaciones y un panel con varias expertas. Para iniciar este espacio, invito a la representante de la Cancillería de Colombia, Diana Parra Romero, a ofrecer las palabras de bienvenida. Diana es asesora en asuntos de género y política exterior feminista del Ministerio de Relaciones Exteriores y tiene una amplia trayectoria en temas de género, en temas de derechos humanos y también en construcción de paz en el sector público y en la academia. Diana, te invito al podio. Buenos días a todos y a todas. Quiero comenzar esta intervención con una pregunta simple, pero fundamental. ¿Qué tienen en común las violencias basadas en género y la migración? Aunque en principio parecieran ser fenómenos aislados, complejos y transformadores, son ante todo estructurales. Las violencias basadas en género las describe Rita Laura Segato como actos de poder y de control, donde el cuerpo de las mujeres se convierte en un territorio sobre el cual los hombres ejercen dominio. Estas, refiere la autora argentina, no se reducen a un problema privado o interpersonal, sino que son un mensaje colectivo hacia todas las mujeres destinado a mantener el orden patriarcal. Asimismo, las violencias basadas en género que se ejercen principalmente contra las mujeres cumplen una función pedagógica para la masculinidad. A través del ejercicio de esa violencia, los hombres aprenden, demuestran o reafirman su pertenencia a una comunidad masculina de poder. En casos extremos como los feminicidios de Ciudad Juárez, que Segato estudió en profundidad, o los que tienen lugar alrededor del mundo, no existe sociedad donde las mujeres no sean violentadas psicológica, física o sexualmente. La violencia se convierte en una pedagogía, sí, de la crueldad, donde los cuerpos de las mujeres son usados para enviar mensajes de intimidación y sometimiento tanto hacia otras mujeres como hacia la sociedad en general. Estas violencias, señala Segato, están vinculadas a estructuras coloniales, raciales y económicas, y no solo al ámbito de lo doméstico o lo íntimo.
La migración, por su parte, más allá de la movilidad humana, contiene dentro de sí estructuras de poder y de discriminación que operan sobre quienes migran, especialmente sobre las personas migrantes, particularmente sobre las mujeres que migran. Tanto la migración como las violencias basadas en género están atravesadas por jerarquías de género, de clase, de etnia, de raza y edad. Es por esto que las mujeres migrantes, sus cuerpos, se convierten en territorios donde los agresores ejercen niveles importantes de violencia sexual, explotación laboral, trata con fines de explotación sexual y abuso en las rutas migratorias. En la migración, la pedagogía de poder que se ejerce a través de las violencias basadas en género se traduce en prácticas de control sobre los cuerpos en fronteras, centros de detención o mercados laborales precarios. De esta forma, se puede afirmar, desafortunadamente, que la relación entre las violencias basadas en género y la migración se entrelazan en un círculo de vulnerabilidades. La violencia expulsa, la migración expone a nuevas violencias y ambas están sostenidas por estructuras patriarcales y desiguales de poder. Este panel que hoy nos convoca nos permite finalmente comprender este entrelazamiento y adicionalmente reflexionar en torno a cómo la migración, al ser una estructura de poder junto con las violencias de género, generan unas vulnerabilidades complejas y profundas. Finalmente, quiero agradecer al Mixed Migration Center por la invitación y a todas y todos quienes se encuentran aquí presentes por abrir este espacio de reflexión y conversación sobre un tema que no solo existe, sino que persiste estructuralmente en los procesos migratorios y cuyas víctimas son principalmente las mujeres y las mujeres migrantes. Agradezco también de parte de la Cancillería este espacio, a quienes están aquí presentes y decirles que desde la Cancillería nos encontramos en este momento justo adelantando la política integral migratoria del país, que por supuesto va a incorporar el enfoque de género de manera transversal y seguimos en la expectativa de poder contarles más avances al respecto. Muchas gracias. Gracias, Diana, por estas palabras de apertura. Creo que ya nos da una imagen bastante completa y una buena introducción para continuar esta discusión y entrar en más detalle. A continuación, vamos a tener una presentación introductoria por mi compañera Jimena Canal-Leiten. Desde el Mixed Migration Center hemos recolectado datos con mujeres migrantes por varios años. Ella nos va a presentar un resumen de los hallazgos principales de datos globales que el Mixed Migration Center ha recolectado con mujeres migrantes en África, en Asia, en Europa y en América Latina. Entonces, adelante, Jimena. Hola, buenos días a todas y todos. Bueno, muchas gracias a Diana y a Charlotte por la introducción y gracias a todas ustedes por haber venido hoy al evento. Queremos abrir el evento paralelo hablando de algunos datos que MMC ha recopilado a nivel global con mujeres migrantes en tránsito y en destino en aras de contribuir a cerrar un poco la brecha de datos que existe sobre las experiencias específicas de las mujeres migrantes y a través del proyecto 4MI de MMC, que es un proyecto que recoge datos en rutas migratorias a través de una encuesta estandarizada. MMC ha encuestado a 33.602 mujeres entre noviembre de 2019 y junio de 2025 en puntos estratégicos de las rutas migratorias en 30 países en los 4 continentes donde hay presencia, que son África, Asia, las Américas y Europa. Y con base en estos datos y en información cualitativa adicional, desde 2019 MMC ha publicado 3 informes que presentan los hallazgos sobre riesgos, experiencias y necesidades específicas de mujeres migrantes en tránsito en los 4 continentes y además 7 investigaciones que analizan los retos de integración generales de las personas migrantes recién llegadas a destino con un enfoque de género o con apartados que hablan de hallazgos particulares sobre mujeres migrantes en África, América Latina y Europa. Y a continuación voy a presentar 5 hallazgos principales que tenemos a nivel global con base en estos datos e informes. El primero de ellos es que las mujeres
enfrentan riesgos específicos en las rutas migratorias. Entonces, las mujeres enfrentan los riesgos generales que viven todas las personas migrantes en el tránsito. Los principales riesgos mencionados por las mujeres encuestadas a nivel global fueron violencia física y robo por más del 50% de las encuestadas, seguidos de detención, soborno y riesgo de morir. Todos estos en proporciones muy similares a los que identificaron los hombres. Sin embargo, además de estos riesgos generales, las mujeres también enfrentan riesgos específicos relacionados con violencia basada en género y la sexualización de sus cuerpos, algo de lo que ya nos habló con mucha claridad Diana. Y de esta forma, una tercera parte de las mujeres encuestadas mencionó la violencia sexual como un riesgo para sí mismas en la ruta. Esto es el doble respecto al 18% de los hombres encuestados. Y esta proporción incluso aumentó al 38% entre las mujeres que fueron encuestadas en África y en Europa. Además, en todas las regiones, los equipos de MMC han advertido que estas cifras pueden ser mucho mayores en la práctica, dado que la violencia sexual es un tema del que muchas mujeres pueden no querer hablar durante una encuesta. La mayoría de las 7.000 mujeres que identificaron este riesgo de violencia sexual en los 4 continentes mencionaron como los lugares más peligrosos los países que pueden ver resaltados en el mapa, que los voy a mencionar en orden, fueron Libia, Panamá y Colombia, particularmente la zona del Darién, muy transitada hasta enero de este año, Somalia, Etiopía, varios países de la ruta del desierto del Sahara, Tailandia y Birmania, dependiendo de la ruta que hayan tomado. Y además de estos datos encontrados en la encuesta, MMC también identificó altos riesgos específicos de explotación reproductiva en Libia, trata de personas en Etiopía, violencia sexual general en Indonesia e India y desaparición forzada en Yemen. El segundo hallazgo es que durante el tránsito el trabajo del cuidado sigue recayendo sobre las mujeres. Por diferentes razones sociales, el trabajo del cuidado suele recaer sobre las mujeres en la mayoría de las culturas y esta es una tendencia que se mantiene durante la ruta migratoria. Esto implica una sobrecarga de responsabilidades, por un lado, pero también niveles muy altos de estrés por sentir el bienestar de otras personas como una responsabilidad propia y mayores dificultades para atender las necesidades emocionales y físicas de las mismas mujeres. Esto porque se ha evidenciado en diversos estudios que las mujeres suelen priorizar las necesidades de otras personas sobre las suyas propias, particularmente cuando se trata de las necesidades de niños y niñas. Para ilustrar algunos datos de 4MI, de MMC, son que más de la tercera parte de las mujeres que no tenían ingresos antes de migrar expresaron que no tenían ingresos porque debían cuidar de su hogar o de sus hijos e hijas, en comparación con solamente un 3% de los hombres, es decir, una proporción como de 1 a 10. Y en tránsito, algunos de los datos de MMC que ilustran esta situación son que entre las mujeres encuestadas, el 43% viajaba con niños o niñas bajo su responsabilidad, en comparación con el 18% de los hombres, y esta situación era mucho mayor en América Latina, donde el 65% de las mujeres encuestadas viaja con niños y niñas bajo su cuidado. También que en países como Níger, Túnez e Italia, las mujeres manifestaron que alteraban y cambiaban sus decisiones migratorias con base en si viajaban con niños o niñas o no, y en una investigación reciente sobre el tránsito de mujeres migrantes en América del Sur, MMC aplicó un módulo de encuesta específico que mostró que entre más de las 1.000 mujeres encuestadas, el 89% de las mujeres que viajaba con niños y niñas tenía la responsabilidad principal de cuidarles a ellos y ellas y a otras personas del mismo grupo de viaje. Y también se encargaban principalmente de la organización de las porciones de comida, hacer las compras, lavar la ropa, mantener los escenarios limpios, etc. El tercer hallazgo es que las dificultades con la gestión y la menstruación, con la menstruación y la gestación pueden afectar gravemente la salud. En particular, en América del Sur, en módulo de la encuesta particular, se indagó en profundidad sobre la menstruación y la gestación en el tránsito migratorio
y se encontró que las mujeres tienen muy poco acceso a productos menstruales y a espacios privados y dignos a lo largo del viaje, lo que las lleva a usar productos improvisados como trozos de tela o a usar un mismo producto de gestión menstrual durante muchas horas, exponiéndose a irritaciones, infecciones o incluso el síndrome del choque tóxico. Dentro de las encuestadas que menstruaron durante el viaje, el 46% manifestó que había tenido dificultades de acceder a productos o a baños en la menstruación. Y en relación con la gestación, encontramos que la falta de acceso a controles prenatales y a una alimentación e hidratación adecuadas y suficientes, como recomienda la OMS, expone a riesgos de morbilidad, mortalidad, bajo peso al nacer, desnutrición y otros. En cuarto lugar, evidenciamos que los programas de respuesta son bastante escasos, cada vez más escasos, mientras que las necesidades se mantienen o incluso crecen. Aunque la respuesta humanitaria existente en las rutas es muy importante y clave para la vida y la dignidad de las personas migrantes, esta respuesta a nivel global es muy limitada por las situaciones actuales, es muy posible que incluso se limite más. Dentro de las más de 33.000 mujeres encuestadas, más de la mitad manifestó que no había recibido asistencia en la ruta ni siquiera una sola vez y, sin embargo, la mayoría de las mujeres, más del 80%, manifestó que sí tenía necesidades que necesitaban pues, de una respuesta y una asistencia. Principalmente mencionaron necesidades de efectivo, alimentos, albergue, acceso a trabajo y asistencia médica. Y además el 14% de las mujeres encuestadas también mencionó que tenían necesidades activas de atención y acompañamiento en salud mental durante el tránsito. Y esta es una necesidad que MMC ha identificado como una prioridad en los 4 continentes y que generalmente aumenta una vez las mujeres llegan a destino. Por último, sobre el destino, queremos resaltar algunos hallazgos, es que encontramos que las mujeres migrantes enfrentan afectaciones en la salud mental, como estaba mencionando, empleos precarios y sobrecarga de cuidados que limitan su posibilidad de integrarse en las sociedades de destino. Por un lado, las afectaciones a la salud mental. Ante las dificultades, las incertidumbres, los peligros y los incidentes violentos que se pueden vivir en el viaje, las mujeres suelen manifestar más la necesidad de acompañamiento psicosocial a la llegada a destino en comparación con los hombres. Por ejemplo, una investigación reciente que está por publicarse de MMC en Montevideo, en Uruguay, mostró que el 37% de las mujeres ya asentadas mencionaron esta necesidad en comparación con el 29% de los hombres. Y es una situación que se ha visto en los 4 continentes. Por otro lado, las mujeres suelen acceder a empleos más precarios en destino y tener mayores dificultades para conseguir empleos que correspondan a su cualificación, tanto en educación como en experiencia. Y para ilustrar, el 29% de las mujeres migrantes que se encuestaron en Varsovia, en Polonia, consideraban que sus trabajos no estaban acordes con sus niveles de estudios y de su experiencia, en comparación con solo el 7% de los hombres. Y también suelen las mujeres tener mayor empleabilidad en el sector de limpieza doméstica, que puede incluir altos riesgos de trata de personas, explotación laboral y violencia sexual. Por ejemplo, el 22% de las mujeres que MMC encuestó en Kampala, en Kenia, tenía trabajos remunerados relacionados con labores del cuidado. Y para cerrar, las mujeres suelen enfrentar mayores dificultades de integración económica, dado que al ser las principales responsables de las tareas de cuidado de niños y niñas y del hogar, tienen menores posibilidades de salir al mercado laboral, lo que además incrementa a su vez los riesgos de dependencia económica de sus parejas, de violencia intrafamiliar y limita sus oportunidades de integración social. Y esto está relacionado con las cifras que mencioné antes, donde el 37% de las mujeres que no tenía ingresos era por cuidar a sus hijos e hijas. Y ya para despedirme y dar lugar a las invitadas del panel, recuerden que pueden consultar todos los datos mencionados de los 30 países y los informes correspondientes en la página de MMC a través del código QR. Y en particular les invitamos a consultar 2 informes que están recién publicados esta semana sobre experiencias específicas de mujeres migrantes en América del Sur y en Etiopía. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jimena, por esta presentación tan completa. Con estos hallazgos como base, damos paso ahora a nuestro panel de discusión en el cual abordaremos estos temas desde distintas perspectivas. Entonces, me complace presentarles a nuestras panelistas y les invito, a la medida que les voy introduciendo, que se unan conmigo aquí en el podio. Nuestra primera panelista es Alma Pérez, quien es asesora regional en paz, seguridad y acción humanitaria de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe. Tiene amplia experiencia en construcción de paz, movilidad humana y respuesta a emergencias. Sí. Bienvenida, Alma. Nuestra segunda panelista es Carolina Gotado. Ella es abogada y economista con más de 20 años de experiencia en migración, asilo y género. Actualmente es directora de la Coalición Internacional contra la Detención. Bienvenida, Carolina. Ahí tenemos a Elisma Rojas. Ella es mujer migrante venezolana, reside aquí en Riohacha desde hace 8 años. Es lideresa comunitaria y presidenta de la Asociación de Mujeres Imparables, Resilientes, Empoderadas, Guardianas de la Protección aquí mismo en Riohacha. Bienvenida, Elisma. Y nuestra cuarta panelista es Mónica Negret. Ella es médica con amplia trayectoria en Médicos Sin Fronteras y otras organizaciones internacionales. Actualmente apoya operaciones en México, Panamá, Colombia y Mozambique. Es un placer tenerte. Bueno, muchísimas gracias a todas por acompañarnos hoy. Es un placer tenerles. Comenzamos este espacio. Me gustaría empezar contigo, Elisma, con la primera pregunta. Te quería preguntar, desde tu experiencia personal y también la de otras mujeres, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las mujeres migrantes en el contexto de la frontera colombo-venezolana? Buenos días, mi nombre es Elismar Rojas, presidenta de la Asociación ASMIRRED, y desde mi migrante venezolana, desde mi experiencia personal y la de miles de mujeres que hemos acompañado durante todos estos años en nuestros procesos comunitarios, podría decir que los retos han sido múltiples. Empezando por ellos, la mayoría de las mujeres llegaron a este país por caminos informales o lo que acá conocemos como trochas, lo que las hacía víctimas de innumerables redes de trata de personas, de abuso sexual y explotación sexual y un sinnúmero de violencias basadas en género. Muchas de esas mujeres aún persisten acá en el territorio, en asentamientos informales, sin acceso a trabajo digno, lo que ha incrementado problemas de salud mental, violencias intrafamiliares, abusos. Muchas de ellas han sido engañadas con ofertas de empleo dignos y lo que las hace blanco fácil de las redes de trata de personas. Problemas que a diario son visibilizados aún en un contexto que estamos en un territorio donde se normaliza la violencia basada en género, territorio machista donde muchas veces creemos que las mujeres debemos o necesitamos ser blancos de ciclos de violencia por sumisión y es por eso que es tan importante la labor que nosotras en redes comunitarias tenemos aquí en el territorio para seguir apoyando a estas mujeres, para seguir visibilizando la problemática que hay y también reconocer que dentro de todas estas violencias y dentro de todos estos abusos que aún a diario sufren las mujeres, Colombia ha sido un país receptivo para la migración, que nos ha abierto las puertas en sistemas hoy contamos con mecanismos de regularización que nos abren las puertas a métodos de salud sexual y reproductiva, al acceso de derechos, acceso de trabajo digno, pero que es un trabajo que tenemos que seguir a diario porque las violencias persisten, hay violencias basadas en género. En la frontera colombo-venezolana que está entre Maicao y Colombia podemos ver cómo aún operan redes de trata de personas, cómo aún hay ciclos de explotación sexual y entender que este trabajo debemos seguirlo a diario porque son cifras que no se cuentan, cifras que muchas veces las mujeres callan por miedo a ser revictimizadas, a ser juzgadas, a ser señaladas, porque
por años arrastramos ciclos de xenofobia y de estigmatización. Simplemente el hecho de ser mujeres nos hacía blanco fácil de juicios, de aporofobia, de distintas cosas que hacía que las mujeres preferían callar y no decir todas las cosas que estaban viviendo. Entonces, es necesario seguir avanzando en estos procesos. ¿Nos podrías decir muy brevemente un poco como las acciones, da algunos ejemplos de las acciones y actividades que hacen aquí en el terreno actualmente? Dentro de ASMIRRED hemos sido acompañadas, mucho apoyo hemos recibido de la cooperación internacional, incluso actualmente estamos dentro de la Escuela de Derechos con el Consejo Danés para Refugiados DRC, y eso nos permite estar cada vez más capacitadas para atender a las mujeres de nuestras comunidades. Tenemos sesiones de escucha también psicosociales, tenemos semilleros juveniles, espacios de escucha para mujeres, luchamos contra las violencias basadas en género, la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y la trata de personas. Muchísimas gracias, Elisma, por compartir estas experiencias y también, por este trabajo que tú vienes haciendo, de lo que entiendo ya desde hace mucho tiempo también acá. Tomando eso en cuenta, haber escuchado lo que nos compartió Elisma, Carolina, ¿qué similitudes encuentras tú entre estas experiencias y las de otras mujeres migrantes a nivel global? En realidad, y lo vimos con lo que se acaba de mencionar y también con la presentación anterior, estamos hablando cuando estamos hablando de mujeres en tránsito, estamos hablando de muchas violaciones a través de la ruta en el país y en el país de acogida. Y esto se presenta en muchas partes del mundo, como lo mostró el estudio. Ahora, también existen regiones en donde hay ciertas implicaciones que pasan en esas regiones específicamente. Y, por ejemplo, quisiera mencionar la migración que pasa entre los países del sur de Asia y el Golfo, que es una migración más de mujeres migrantes trabajadoras, donde existe, por ejemplo, el sistema de kafala, que es un sistema que es extremadamente complicado porque donde existen muchas violaciones para las mujeres que lo sufren, que no pueden cambiar de empleador y que terminan en una situación extremadamente explotativa de explotación. Y también, por ejemplo, existen prohibiciones de migrar a ciertas mujeres y existen prohibiciones también a mujeres embarazadas que pueden perder su derecho de trabajo. Entonces, esta es, por ejemplo, una implicación regional, pero yo diría que a través de todas las rutas se ven situaciones muy difíciles en términos de violaciones. Una de las partes que me parece y que salió en el informe es la situación de que las mujeres que son víctimas de violencia, sea de género o de otros tipos de violencia, las mujeres migrantes no tienen cómo reportar, no tienen cómo acceder a justicia y en muchos casos terminan atrapadas en una situación en que tienen que escoger entre vivir situaciones de violencia endémica y pensar en situaciones como la detención o la deportación. Y o sea, tener que escoger entre esto es completamente inadmisible, pero es algo que realmente se ve a través de muchas rutas del mundo porque no existen protecciones o firewalls que permitan que las mujeres puedan reportar la violencia y que sean tratadas más que todo como sobrevivientes de violencia y con los derechos que merecen y no como mujeres migrantes que seguramente no tienen un estatus migratorio. Entonces ese es un problema muy grande, pero pues todo el resto de problemas se ven en las diferentes rutas a través del mundo, sea en el Darién, o sea en las rutas mediterráneas, o sea en las rutas que pasan por Asia hacia Australia o las rutas que van hacia Sudáfrica. Estos tipos de situaciones las vemos por diferentes partes del mundo. Sí, definitivamente vemos muchos retos locales específicos, pero al mismo tiempo también conecta con una realidad compartida por las mujeres migrantes en diferentes contextos y alrededor del mundo. Pasemos ahora a una segunda dimensión, la salud y especialmente la salud mental. Mónica, tú eres médica y también tienes una amplia trayectoria en el sector de salud. Desde tu perspectiva médica, ¿cuáles son los principales impactos en la salud, especialmente en la salud mental de las mujeres en tránsito, y qué apoyos serían más urgentes para atenderlos? Si nos podrías contar un poco.
Bueno, muchos de los aspectos que fueron mencionados, tanto en la encuesta como lo que tú nos has compartido, pues ya ilustran bastante no solamente la situación exhaustiva que muchas mujeres y mujeres con familias deben recorrer, particularmente en Centro hacia Norteamérica, sino también lo que puede convertirse en un desafío concreto, algo tan natural como es la gestión menstrual, por ejemplo. Ya cuando se habla de imponerle a eso la violencia a la cual no solamente son sujetos las mujeres durante ese camino, sino muchas veces siendo la razón misma por la cual han salido de sus lugares de origen, lo que nuestros equipos han observado en casi 17.000 consultas individuales de salud mental exclusivamente desde inicio del 2024 hasta mayo más o menos del 2025 es que la violencia es la causa principal de la consulta. Y lo que observamos en términos de síntomas no solamente incluye temor, estrés, miedo, ansiedad, sino a partir de enero de este año los equipos están observando un aumento en el número de casos de depresión y depresión en mujeres que se manifiesta inclusive con ideaciones suicidas y que está asociada en la mayoría de los relatos con este cambio dramático en la situación migratoria que implica una desesperanza, que implica como un final del camino en el cual no se presentan solamente potenciales soluciones, sino que aquellas que los países en su obligación de facilitar ese tránsito y de proteger a las personas y a las mujeres, pues han tomado una actitud que implementa las políticas en una forma bastante, estigmatizante, por decirlo menos, y sobre todo criminalizando el papel de los migrantes y el potencial rol en la sociedad que los acoge. Entonces, para nosotros, este tipo de casos que se han recrudecido con los equipos actualmente en Tapachula o en Ciudad Juárez es el mismo que se presenta en muchos de los puntos centroamericanos donde tenemos también atención integral, no solamente de salud mental. Y específicamente en la salud mental de las mujeres que migran o de las personas en movimiento, particularmente las mujeres, porque es el gran volumen de los 3.000 casos de violencia sexual que los equipos han atendido desde enero del 2024, implica que la salud mental es un componente integral, pero no es el único y evidentemente la identificación de esos casos de violencia sexual, el tratamiento oportuno, ojalá en menos de 72 horas para poder prevenir, hacer la profilaxis que llamamos médicamente de infecciones de transmisión sexual, entre ellas el VIH, evitar embarazos no deseados y evitar consecuencias y potenciales secuelas por el resto de la vida. En este componente de salud mental para con la violencia sexual ejercida, particularmente en esta región, el Darién, siendo un caso dramático durante estos últimos años, hace con que, digamos, la acción principal que tendríamos que apelar y que como Médicos Sin Fronteras hemos apelado tanto en Colombia como en los otros países de la región, es asegurar que las personas tengan un acceso a estos servicios. O sea, negar el acceso a la salud, no facilitar el acceso a la salud mental, ejercer estas medidas que actualmente devuelven a las personas, las colocan en terceros países o las obligan a regresar a los entornos de los cuales han tenido que huir muchas veces por su vida, efectivamente está no solamente en contra de toda humanidad, sino que es innegable que como intervención humanitaria es clave. Esto se dificulta cada vez más cuando en muchos de estos lugares, mencionando México… ¡Ay, qué pasó! ¿Todo bien? Perdón. Parece que está bien. Ok, sí, el médico en México. Sí. En muchos de estos lugares actualmente somos prácticamente el último actor. Y en este momento las personas migrantes tienen un temor mayor por el discurso, pero también por las acciones a las cuales han sido expuestas de buscar en las autoridades, no solo migratorias, sino nacionales, la ayuda que necesitan cuando en medio de todas otras responsabilidades y cuando finalmente ya se exponen a tener que buscar una ayuda para sí mismas, lo que implica que tiene que haber otros actores que puedan mitigar, que puedan facilitar y que puedan apoyar y acompañar claramente a los programas nacionales en los diferentes gobiernos en este proceso tan complicado. Cuando hablo de ser el último actor casi en muchos de los lugares, me refiero, en Tapachula había por lo menos 15 organizaciones, entre las cuales, como parte de un ecosistema
la organización podía atender los casos más graves, los casos más críticos, aquellos que requerían una inversión o una formación mayor, que requerían fármacos, por ejemplo, para depresiones graves, etc. En este momento estamos haciendo a nivel de atención primaria, a nivel de salud sexual y reproductiva, a nivel simplemente de promoción misma de la salud o identificación temprana de los casos más graves, el trabajo de las 5, 6 o 7 organizaciones que anteriormente podían contribuir. Y yo creo que eso es uno de los puntos que particularmente en migración y particularmente en la región deberíamos resaltar de cara a el papel de las organizaciones internacionales y de ese financiamiento tan necesario actualmente para las mujeres. Sí, súper importante para dar justo este acceso a los servicios, ¿no? Elisma, para complementar este punto, te quería preguntar, o sea, desde tu perspectiva como mujer migrante, lideresa migrante, con el trabajo que haces, ¿qué tipo de apoyo emocional marcaría de verdad una diferencia para mujeres migrantes que enfrentan estos desafíos de salud mental? Bueno, partiendo de que la salud mental es la base de la resiliencia de nuestras comunidades, es importante entender que hace falta un acompañamiento psicosocial más comunitario y más cercano a nuestras mujeres. El hecho de que podamos llegar a las comunidades y atender a mujeres, porque estamos en un territorio que está lleno de asentamientos informales, personas que por condiciones de vulnerabilidad extrema no tienen cómo acceder a un servicio de salud mental, cómo ir a una consulta psicológica, no de pronto porque no tengan un mecanismo de regularización que le permita ir a una EPS, sino que simplemente no tienen los medios económicos para pedir una cita médica. Entonces, el hecho de que juega un papel fundamental el que podamos ir realmente a esas comunidades que están más alejadas, donde están esas mujeres migrantes que no solo cargan con duelos migratorios, sino que solamente ese duelo migratorio arrastra toda la violencia que pudieron vivir en tránsito, las violencias que aún persisten, muchas de ellas viven violencia intrafamiliar porque son mercedes de su pareja. Viven a la merced de su pareja, a que ellos son los proveedores, pero todas las demás cargas recaen sobre la mujer: el cuidado de los hijos, la educación, la atención, el rechazo, la señalización, todo siempre va a recaer sobre la mujer. Entonces, ¿cómo estamos atendiendo a nuestras mujeres? Es necesario tener una atención más humana, más cercana. El hecho de que podamos lo hablo en mi experiencia personal, yo soy terapeuta popular. Fuimos capacitadas para atender y brindar esa primera ayuda psicoemocional en momentos de contención y crisis. Entonces es importante saber que hay un movimiento que se llama Terapeutas Populares y que podemos ir a esos barrios, a esos rincones donde las mujeres no pueden salir, porque no podemos quedarnos toda la vida a esperar que las mujeres lleguen a nosotras. Es necesario nosotros como organismos llegar a ellas y poder realmente atenderlas, porque si bien nos podemos sentar en un escritorio y decir, hay este índice de mujeres pasando por violencias, hay este índice de mujeres pasando por situaciones y problemas de salud mental, pero ¿qué estamos haciendo por ellas? ¿Qué realmente es la atención que estamos brindando? Entonces la importancia es esa, brindar una ayuda más cercana, porque una mujer que puede hablar, que puede ser escuchada, es una mujer que puede sanar. Y entonces eso es, yo creo que es lo verdadero que debemos hacer para atender la salud mental de nuestras comunidades. Sí, muchísimas gracias por esta perspectiva. O sea, ahí yo definitivamente me llevo, o sea, que sí falta un acompañamiento psicosocial mucho más completo, también mucho más específico para las mujeres, ¿no? Que se ha diseñado para ellas, y yo también diría con ellas. Me gustaría pasar ahora a la temática de marcos normativos en la región, y bueno, a nivel global tenemos muchos marcos normativos para diferentes aspectos de la migración, y también juegan un rol importante en esa temática. Entonces me gustaría que pensemos un poco sobre los marcos normativos y también en la coordinación institucional. Para eso me dirijo a Alma. Desde tu perspectiva, ¿qué brechas existen en los marcos de atención en tránsito para responder a las necesidades específicas de mujeres migrantes? Muchas gracias, buenos días. Soy Alma Pérez, trabajo en ONU Mujeres, soy la asesora regional de Paz y Seguridad y de Acción Humanitaria, y quiero en primer lugar agradecer mucho al Mixed Migration Center, a la Cancillería, Diana, al Gobierno de Canadá y a todos ustedes que están aquí hoy. Yo quisiera empezar por decir que los marcos
normativos, los marcos de política y también los protocolos, Charlotte, tienen que ver con un aspecto fundamental que se conecta con el hecho de que todos y todas estemos aquí hoy, es la voluntad política. Si hay una región en el mundo que tiene marcos normativos y que tiene marcos de política, es América Latina. Y lo digo no solamente por el lugar común en el que todos entramos para decir que nos falta implementación, que es cierto, pero lo digo también porque lo normalizamos en América Latina, Charlotte, y yo sí creo que hay que reivindicar América Latina como una región, como la planteaba ayer la canciller, como la planteaba el presidente, y como muchos gobiernos de la región también la han planteado, una región que es capaz de generar marcos regionales, como el Acuerdo de Cartagena más 40 que todos celebramos el año pasado, como este mismo foro y sus espacios, como procesos como el Grupo de Quito y como otros espacios para atender y gestionar la movilidad humana, la migración, pero también todo el proceso de movilidad. Y me parece que eso primero es una gran sombrilla que nos permite a todos trabajar con mucha carencia, sí, física, pero con un marco político que nos permite por lo menos acceder a demandas y buscar acceso a la justicia y remedios en sistemas muy carentes. Dicho eso, te podría decir además que para tránsito, claro, no solamente creo que lo que falta es especificidad de los marcos normativos, los países los tienen, pero cuando vamos a la especificidad de los hombres, las mujeres migrantes, sobre todo la dimensión de género de los marcos normativos y la dimensión también interseccional, el componente étnico, el componente de edad, ahí es donde empezamos a fallar cuando hablamos de no hay suficiente implementación. No hay suficiente implementación porque los marcos que tenemos son generales y porque necesitamos especificidad que se desarrolla ¿dónde? En el territorio, que es donde todos ustedes trabajan. Ahora, creo que la diferencia se puede hacer, Charlotte, si me preguntas, en los protocolos de implementación, y ahí es donde creo que hay temas que son fundamentales para abordar. El primer tema es que efectivamente la migración está feminizada, pero la respuesta no. Entonces seguimos teniendo albergues que son insuficientes, pero que además no están adecuados, y todas las situaciones que hemos mencionado acá, en la prevalencia de la violencia sexual, la prevalencia a las vulnerabilidades específicas, la falta de atención en salud mental, que es vital, nos van a aparecer porque los albergues no están tampoco adecuados para prestar este tipo de servicios. Pero tenemos también, por supuesto, algo que yo considero que es muy importante, no necesariamente para efectos de las mujeres, estamos promoviendo que las mujeres participen activamente dentro de los espacios y dentro de la gobernanza de los espacios que tenemos para la migración en tránsito. Y eso es fundamental porque al no estar sus voces, tampoco están los cambios que requieren. Entonces, un llamado importante para algo que se puede modificar en la manera como los estados responden, no solamente es adecuar los marcos, pero también involucrar a las mujeres de la diáspora, que hay una cantidad de organizaciones de la diáspora acá, involucrar a las mujeres que están en situación de movilidad, y nosotros hemos encontrado en los trabajos que ONU Mujeres realiza en varios países de América Latina y del mundo, que en la medida en que estas mujeres son integradas, los sistemas empiezan a responder en lo local, en lo territorial. Entonces, sí necesitamos marcos globales y nacionales, hay gobiernos comprometidos en la región y eso lo estamos viendo acá, y necesitamos también mayor participación y atención a dos variables que también se han mencionado. El uno es la dimensión cultural, la dimensión idiomática. Cada vez más tenemos migrantes en América Latina que no corresponden a la lengua que hablamos, que no hablan español, que vienen de otras regiones, o tenemos migrantes que vienen de población población étnica que también requiere apoyo en idiomático. Y luego tenemos por último la importancia de seguir fortaleciendo fundamentalmente procesos de respuesta a violencia sexual y a prevención de trata, y esto con un elemento diferencial en materia de la edad. Tenemos que trabajar mucho más la población joven que está en proceso de movilidad, la reconocemos, pero no necesariamente la atendemos específicamente, y creo que eso también es parte de la conversación, particularmente en salud mental, doctora, que tú estabas hablando de ese tema. Lo dejo ahí para seguir la conversación, pero gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Alma. Para complementar, Mónica, brevemente, ¿qué acciones concretas
desde tu perspectiva, han demostrado ser efectivas para proteger a las mujeres en tránsito y cómo podrían ampliarse en otras rutas migratorias? ¿Aquí? ¿Ya? Gracias. Sí, intentando sobre todo basarnos en lo que ha sido la experiencia, voy a decir, de éxito en la implementación de los programas de Médicos Sin Fronteras para migrantes y planteándolo como una recomendación en el reciente reporte Unwelcome, rechazados, que se publicó en agosto de este año. El pedido, el apelo es para implementar programas integrales. Y parecería que cuando hablamos de enfoque estamos saliéndonos lo integral, pero no, es perfectamente complementario y pertinente. Y cuando hablo de enfoque integral, pero enfocado, valga la redundancia, en esta necesidad particular de las mujeres y de las adolescentes, y con esa particularidad de la edad que es tan importante, estamos hablando de no solamente programas de salud física, salud mental, de trabajo social, de asesoría legal, de orientación en tantos otros aspectos, incluidos aquellos relacionados con las necesidades básicas que muchas veces se han precarizado de tal manera en muchos de los albergues que de hecho actualmente ni siquiera es la realidad. Estos albergues, con esta reducción del presupuesto, prácticamente han desaparecido. Muchos de ellos se encuentran en lugares donde para los migrantes es imposible acceder, y en la medida en que se ha criminalizado y estigmatizado más la presencia de los migrantes en sitios públicos, pues lo que observamos es en muchos lugares, Centroamérica y particularmente en México, donde más personas se han quedado, digamos, estancadas o están buscando regularizar su situación, es que se han ido a otros lugares donde tal vez económicamente y a nivel de su visibilidad para con las autoridades están más difíciles de acceder, no solamente ellos a los servicios, sino también las organizaciones a estas personas. Y parte, digamos, de la dinámica que ya se venía presentando, inclusive en momentos cuando estas políticas migratorias no se habían hecho tan restrictivas, es el hecho de que hay crimen organizado que aprovecha, utiliza y involucra a estos alojamientos y a estos servicios. Entonces, parte de lo que implica la extorsión, la violación, el uso del cuerpo como moneda de cambio, hace que efectivamente, si no hablamos de atención integral, si no consideramos en el caso de Médicos Sin Fronteras las 90.000 consultas de atención primaria, de prevención, muchas veces inclusive duplicando programas nacionales dirigidos a estas personas, no nos permite tener puertas tan amplias que faciliten la llegada de las personas y que faciliten nuestra aproximación, como tú decías antes, a los lugares en los cuales sabemos que se encuentran y que la necesidad existe, pero que por miedo, por criminalización de su presencia en las calles o por otras razones, pues no van a buscar esa ayuda que se requiere. Yo creo que ahí solamente para agregar un último punto que no hemos mencionado, pero que es evidente también, la defensa al derecho, al pedido de asilo, es algo que si no ligamos directamente con esta situación actual de los migrantes y de las mujeres migrantes, estamos perdiendo tanto la seriedad cuando hablamos de una atención integral, como el compromiso realmente de defender ya no solamente los derechos de salud, sino los derechos humanos de esta población. Sí, completamente. Y en este contexto, o sea, sigue siendo muy importante la coordinación internacional. Te quería preguntar, Carolina, justo, ¿cómo se puede fortalecer la coordinación entre mujeres migrantes, actores locales, gobiernos de tránsito y organizaciones internacionales? Sí, gracias, Charlotte. Lo primero por lo que me gustaría empezar es diciendo que estamos viviendo uno de los contextos más regresivos que hemos visto con respecto tanto a los derechos de las y los migrantes como con respecto a los avances que se han hecho en materia de género en esta región y en otras partes del mundo. Entonces, realmente estamos viviendo tiempos muy complicados y como tal, esta coordinación es muy importante. De esta manera se requiere lo que diríamos un enfoque multidimensional y un enfoque que tenga diferentes actores involucrados en esta respuesta. A partir de esto, lo otro que me gustaría decir es
dentro de esta respuesta, ¿cómo vemos a las mujeres migrantes? Y yo diría las mujeres en migración, y esto es algo que establecemos en la red de mujeres en migración. No podemos ver solo las mujeres migrantes, sino las mujeres en migración es un concepto más amplio que mira también a las que se quedan atrás. Entonces, este es un contexto más amplio. Lo segundo es que ¿quiénes tienen que estar al frente de la coordinación y quiénes tienen que estar al frente de las políticas? Son las mujeres migrantes per se. Tienen que ser las principales actoras en el desarrollo de estas políticas. En realidad, uno de los problemas que tenemos es ver a las mujeres migrantes o a las mujeres en migración bajo un lente que sea un lente de vulnerabilidad. Y quiero preguntarle si hay alguien más resiliente y con más agencia que una mujer migrante y que cruza fronteras. Y la respuesta es que en realidad las mujeres migrantes son mujeres con agencia y deben ser protagonistas en formular estas políticas. Entonces, cuando estamos hablando de coordinación, las actores principales tienen que ser las mujeres migrantes para este tipo de respuestas, y no se trata de vulnerabilidad, se trata de situaciones de vulnerabilidad. Y Diana lo dijo, es el sistema, es la estructura la que pone a las mujeres en estas situaciones. No son las mujeres per se, porque las mujeres son resilientes, son agentes y son actoras de su destino y de lo que están buscando. Esto creo que es lo más importante para decir aquí con respecto a cómo se responde a este fenómeno. Con respecto a otros actores y la coordinación multisectorial, cuando estamos hablando del concepto de tránsito, estamos hablando de una situación de limbo per se. Mujeres y familias que están en limbo, que no se sabe por cuánto, que quieren continuar su ruta migratoria y que de pronto no pueden, o que de pronto cambian planes, porque como agentes cambian planes. Entonces, estas respuestas tienen que ser respuestas integrales y respuestas de protección, y estamos hablando en muchos casos de falta de documentación. Entonces, el acceso a la protección y el acceso a la documentación, el acceso a la protección temporal o la regularización son extremadamente importantes, y para eso se requiere coordinación entre diferentes entidades de gobierno y se requiere coordinación, lo que es el whole of government, la coordinación entre los diferentes departamentos y coordinación entre las autoridades locales y las autoridades nacionales. Esto es bastante importante para una respuesta integrada de protección. Ahora, otra cosa es el rol de las organizaciones de sociedad civil, organizaciones de mujeres, organizaciones de migrantes. ¿Quiénes están al lado de las mujeres en tránsito en la ruta? Son estas organizaciones de principio a fin a partir de toda la ruta. Y por tanto, este rol es bastante importante, pero ¿qué problemas tienen? No tienen ningún tipo de financiamiento, y con el contexto de regresión del que estaba hablando, a muchas de estas organizaciones de mujeres les cuesta trabajo sobrevivir. Entonces, financiamiento y apoyo para las organizaciones de sociedad civil y de mujeres y organizaciones de líderes feministas que están trabajando en la ruta es extremadamente importante desde el punto de la materia de coordinación. También es muy importante la parte de la protección y lo que estaba hablando antes de la no criminalización y de la garantía contra la devolución o contra la detención, y de tener un acceso a poder reportar. Lo hemos visto en muchos de los ejemplos que se han puesto, el acceso a la justicia y el hecho de que las mujeres en tránsito en muchas situaciones no pueden decir lo que pasa. Entonces es importante, para esto se requiere coordinación institucional, para que no sientan miedo de reportar y sean protegidas a través de la ruta. Y esto también requiere una coordinación regional, de lo que estaba hablando Alma antes, porque estamos hablando de una ruta, ¿no? Entonces también requiere una coordinación regional. Creo que si consideramos a todos estos actores dentro de un aspecto, como un aspecto que esté considerando el contexto y que tenga en cuenta cuál es la misión y cuáles son los protocolos de los que Alma estaba hablando y quiénes deben estar al frente de esta respuesta. Y lo último, quiero terminar diciendo que las políticas no se desarrollan para las mujeres de migración, las políticas las desarrollan las mujeres migrantes y en migración con ellas y no para ellas, si tiene sentido lo que estoy diciendo. Y para mí esta parte del liderazgo es extremadamente importante. Gracias, Carolina.
Alma, complementando lo que nos acaba de compartir Carolina, ¿qué mecanismos clave podrían asegurar que la coordinación internacional se traduzca en respuestas concretas en terreno? Si nos podrías compartir muy brevemente. Gracias. Yo creo que hay dos elementos que van a ser fundamentales para esto, Carolina, que tú venías mencionando. Lo primero tiene que ver con que la coordinación tiene que ser transfronteriza, y tú lo acabas de mencionar. No es, el hecho de que tengamos cajitas por países y marcos legales por países hace que se generen una cantidad de zonas grises en donde lo primero que aparece es la vulnerabilidad de las mujeres. No la vulnerabilidad de ellas, pero sí la situación que las pone en vulnerabilidad y las deja en desventaja para continuar su camino. Entonces, eso es lo primero que creo que hay que trabajar. Y lo segundo que creo que hay que trabajar es la complementariedad. Yo soy una convencida de que las organizaciones de mujeres hacen el tejido que nos permite generar una migración más segura, más ordenada y mucho más acompañante. Pero además estoy convencida de que hay que fortalecer todo el tejido que rodea a las mujeres, de manera que sí, hay que pedir apoyo a la cooperación internacional para las organizaciones de mujeres, y me parece que eso es vital y que ese apoyo debe ser sostenible y debe ser predecible también, pero me parece también que hay que apoyar a los actores de gobierno que están en la ruta en cuanto al territorio, es decir, estamos hablando de los gobiernos locales. Y ese apoyo tiene que ir en capacidad, en fortalecimiento de capacidad para construir las dos partes de la respuesta de las personas que van, las tres, las respuestas de las personas que van en el camino, de las organizaciones que las apoyan y de los actores institucionales que tienen la obligación, porque la obligación es del actor institucional, de ir garantizando los derechos en la ruta. Me parece, Charlotte, que eso es lo fundamental en este punto, y creo que haría un punto adicional para decir que entre todos tenemos que trabajar para cambiarnos el chip, para que esos mismos actores en el territorio puedan pasar de la emergencia a la integración. Estamos muy metidos en la lógica de responder de manera inmediata a las necesidades de las personas, y esto es un camino que es un camino de largo plazo, no de mediano ni de corto, y hay que acompañar el proceso completo. Entonces, este paso a la integración, este paso al desarrollo, a entender que las personas en movilidad son parte de la solución y son unos generadores de paz y de cohesión social, ese paso nos permite hacer ese switch de la emergencia a la integración y permite además que esto se vuelva un factor de desarrollo local y nacional. Muchísimas gracias, Alma. Creo que sí, hemos escuchado muchísimos aspectos diferentes hoy. Hemos hablado sobre la coordinación regional, la importancia de la misma, la importancia, justo lo que acabas de resaltar, Alma, la importancia del apoyo a los gobiernos locales y más importante que nada también, o sea, justo mantener el rol de las mujeres migrantes en el centro de las acciones. Viendo el tiempo, no vamos a abrir el espacio a preguntas. Veo que hay varias personas aquí, todavía tenemos sesiones el día de hoy, el día de mañana. Espero que puedan continuar como estas conversaciones en estos otros espacios y tal vez también en los coffee breaks. Pero quiero cerrar el evento con una intervención breve por cada panelista. Me gustaría hacerles una pregunta final para concluir. Si pueden responder como muy brevemente, como en un minuto, a la siguiente pregunta. Si pudieran sugerir una sola acción inmediata para mejorar la protección de las mujeres migrantes en tránsito o en destino, ¿cuál sería? Las problemáticas a las que somos enfrentadas en todos estos años, que no solo seamos vistas como beneficiarias, como personas que estamos esperando un asistencialismo, sino que somos mujeres lideresas capacitadas para liderar procesos, para generar soluciones y para garantizar el cambio. Entonces yo creo que una acción inmediata sería esa, que se nos diera a las mujeres migrantes, lideresas que estamos en territorio, la oportunidad de participar en mesas de diálogo, en garantizar las políticas públicas, en crear espacios de participación donde seamos escuchadas desde nuestras propias voces y nuestras propias experiencias. Gracias. Carolina. Igual,
para mí es asegurarse que las mujeres migrantes en procesos de movilidad tengan los espacios para ser líderes de hacer las políticas y la facilitación de estas políticas. Y lo otro es asegurarse que haya una coordinación entre los diferentes actores a través de la ruta y que haya un acceso real a protección. Y aquí estamos hablando de protección temporal, de regularización o de cualquier otro mecanismo y de acceso a mecanismos de denuncia seguros y acceso a servicios a través de la ruta, a través de esta coordinación con los diferentes actores. Bueno, una sola cosa, cambiemos los lentes. Yo lo que quiero proponer es que empecemos a adoptar una visión de esta agenda que conocemos muchos de los que estamos acá, que es la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, para trabajar los temas de movilidad humana. Y esa es una agenda que trabaja a las mujeres como agentes, como líderes, pero además como transformadoras de su territorio, como transformadoras de su sociedad. Yo creo que si podemos entrar en este camino de continuar implementando respuestas migratorias en este sentido, con la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, vamos a poder acompañar entendiendo que las mujeres no son las víctimas del proceso migratorio, son actoras que nos pueden ayudar a transformar el territorio. Lo hacen cuando se van, lo hacen cuando caminan y lo hacen cuando llegan. Y creo que… Ya. Último punto, en territorio, lo hacen, pero además hay que hacerlo en el territorio. Y veo a la embajadora Taylor Jay aquí, la conversación tiene que volverse caribe, andina, todos los niveles del territorio hay que ponerlos a conversar para esto. Gracias. Perdón. Muchísimas gracias. Gracias a las 4. Con estas reflexiones finales cerramos este espacio. Les agradezco muchísimo por haber estado aquí, por haber compartido sus experiencias y sus opiniones. También agradecemos profundamente a la Cancillería de Colombia que ha hecho posible este espacio. También quisiera agradecer a ICC, a Canadá, porque ellos nos han apoyado financieramente al Mixed Migration Center durante los últimos 2 años. Han hecho posible las investigaciones, también la investigación específica sobre mujeres para América Latina que presentó Jimena hoy, y también organizar este espacio. Entonces también me gustaría agradecerles en este momento, y obviamente a todos y todas ustedes por haber venido el día de hoy. Espero que podamos llevar estas conversaciones también a los otros espacios sobre mujeres migrantes que hay el día de hoy, y que estas opiniones compartidas hoy nos llevan para avanzar justo una agenda migratoria más justa, segura para las mujeres migrantes. Muchísimas gracias a todos.